En esta tarde, ¿verdad? Esta noche quiero compartir con ustedes un tema muy hermoso. El tema se va a llamar 8 pasos de sanación con la Biblia. ¿Cómo se va a llamar? ¿Trajeron Biblia? A ver, levanten la Biblia pues. Ahora, bájenla y levanten las manos los que no trajeron Biblia. Vamos a hacer una oración por ellos. Vamos a decir, todos los que trajimos Biblia, vamos a decir: amado Dios, te doy gracias por mi hermano o mi hermana que no trajo su Biblia, porque se la sabe toda completita. Amén. Era para que se rieran, ¿verdad? Para romper un poquito el hielo. Y sobre todo para aquellos, ¿verdad?, que no traen Biblia, es importante que carguen su Biblia. ¿Para qué? Para que el que se para aquí enfrente no le vaya a salir con cuentas mochas, ¿verdad? Le vaya a contar historias que no vienen en la Biblia. Amén. Y si no quieren cargar Biblia, pues de perdida un cuadernito y una pluma y ahí apunta, y ya después llega a su casa y revisa, ¿verdad? Nada más para que sepa que en realidad eso sí viene en la Biblia. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52, encontramos la historia del ciego de Jericó. Marcos 10, 46 al 52. Dice la palabra de Dios: llegan a Jericó, y cuando salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llaman al ciego diciéndole: ánimo, levántate, te llama. Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Raboni, que vea. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Palabra de Dios. Denle un aplauso a la palabra de Dios. Antes de dar el primer paso, quiero analizar un poquito esta lectura, ¿verdad? Dice que venía Jesús con una gran muchedumbre, quiere decir que venía con mucha gente. Y cuando el ciego se dio cuenta que era Jesús, se puso a gritar, y unos de los que iban con Jesús le decían que se callara. Pero sin embargo, el ciego no hizo caso, siguió gritando. Y después, cuando le habla Jesús, otros mismos, ¿verdad?, de los que venían con Jesús, también le dijeron: ánimo, levántate, que te llama. Con esto quiero decir, ¿verdad?, que muchas veces pensamos que porque ya andamos con el lado de Jesús, todo va a estar bien. No, va a haber personas, ¿verdad?, que dicen que andan con Jesús, y que cuando tú quieres hacer algo te van a decir: no, tú cállate, tú no sirves, tú no eres esto, tú no puedes. Sin embargo, también va a haber otros que te van a decir: ¿cómo? Ánimo. Entonces, el primer paso número 1, estar en el camino. Y eso lo encontramos en el versículo 46. Dice: cuando salía de Jericó acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto en el camino. Paso número 1 para encontrar la sanación: estar en el camino. Repitan conmigo: estar en el camino por donde va a pasar Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, al momento de que estás aquí escuchando la palabra de Dios, ya tienes, ahorita ya ganado el primer paso.
porque estás por donde va a pasar Jesús, ¿verdad? Donde se va a hacer presente, donde se hace presente, donde se proclama la palabra de Dios. Ahí va a pasar Jesús. El primer paso es estar en el camino. El segundo paso, tener fe. Segundo paso, tener fe. ¿Qué es la fe? Creer en algo que no puedes ver. Creer en algo que no puedes ver. Entonces, si tú estás ahorita aquí y segundo, tienes fe, ya la llevas de gana. ¿Ya llevas cuántos pasos? 2 pasos. Entonces, la fe, ¿se imaginan? Bartimeo escuchó que venía Jesús. ¿Y qué habrá pensado Bartimeo? ¿Qué ha de haber dicho? No, hombre, ese es Jesús el que me puede sanar. O hubiera pensado como nosotros, haber dicho, ¿no? ¿Se imaginan que hubiera sido en los tiempos de ahora? Dicen, no, hombre, se escucha que viene una gran muchedumbre, pues si Jesús no me sana de perdida con la limosna que consiga, me hago la operación láser, ¿verdad? Ha de haber pensado también, ¿verdad? Pero no, él tenía fe. Entonces el segundo paso es ¿qué? Tener fe. El tercer paso lo encontramos en el versículo 47, dice: al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Tercer paso, hacer oración. Ese Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, esa es una oración. A veces tenemos la idea, ¿verdad?, de que una oración debe de ser bien larga, con muchos adornos, le ponemos flores, ¿verdad?, un corazoncito y luego ya se la mandamos al Señor. No, el requisito para que tu oración sea escuchada es que debe de ser sincera, con humildad. ¿Cómo con humildad? Pidiéndole a Dios todo, esperando recibir nada y conformándote con lo que Dios te dé. La oración debe de ser ¿cómo? Sincera, de tu corazón. De tu corazón, eso es lo importante. La oración es hablar con Dios, hablar con Jesús. Pero ¿cómo le hablarías a Jesús? A Jesús le tenemos que hablar como tu mejor amigo. Como tu mejor amigo, ¿verdad? Nosotros que somos de Ciudad Juárez, a veces le preguntábamos al sacerdote que es nuestra guía: oiga, padre, ¿no seremos muy igualados, verdad? Porque le decimos: Señor, pues tíranos paro, ¿qué no ves que estamos hechos garra? Pues ayúdanos, aliviánanos. Y me dice el padre: no estás siendo igualado, porque Jesús conoce tu corazón, ¿verdad? Conoce tu corazón. Nosotros en Ciudad Juárez decimos mucho: tírame un paro, hazme un paro. ¿Sí han escuchado eso o no? Necesito un paro, ¿verdad? Entonces nosotros cuando hablamos con Dios le decimos: Señor, pues tíranos paro, ¿verdad? Porque andamos mal. Entonces Jesús va a ver tu corazón. No va a escuchar las palabras, no va a decir así como que: ay, qué bonita oración, a este sí le voy a hacer caso. No, porque tú puedes hacer una oración muy larga, ¿verdad? Muy bonita, con muchos adornos, pero si tu oración no es sincera, Dios no la va a escuchar. Ese es el primer paso, ¿verdad? Para que tu oración se escuche, debe de ser sincera. Ahora, el cuarto paso lo encontramos en el versículo 48. Muchos le increpaban para que se callara, pero como él sintió pena, se quedó callado. ¿Sí dice eso? No. ¿Qué decía que hizo? Que gritaba con más ganas, ¿verdad? Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces el cuarto paso es perseverar. Perseverar. En esos días hablaba con una persona y me decía: es que yo ya me cansé, yo tengo 12 años pidiendo por mi marido y nomás no cambia. Le digo: pues no se canse, ¿verdad? No se canse de pedirle a Dios, porque Dios no es... Nosotros queremos que Dios sea como en estos tiempos. Queremos palomitas, ¿qué hacemos?
Agarramos un sobrecito, lo metemos en el microondas, 2 minutos y ya tienen las palomitas, ¿sí o no? Y antes, ¿cómo se hacían las palomitas? En una olla ponías a calentarla y luego ya echabas el maíz y tenías palomitas. Desgraciadamente, ¿verdad? Queremos una hamburguesa, llegamos por el drive-thru y paz. De a $1, ¿no? Ya tienes tu hamburguesa. Queremos todo instantáneo. Y Dios no es así. El tiempo de Dios no es el mismo que nosotros y a veces queremos que Dios actúe en ese momento. Hay ocasiones, ¿verdad?, que si es la voluntad de Dios, va a actuar rápido. Pero va a haber otras ocasiones en las que Dios se va a tardar, porque el tiempo de Dios no es igual que nosotros. Dicen que llegó un hermano, ¿verdad?, al cielo y le dice a Dios, dice: oye Dios, ¿para ti cuánto es 1000 años? Como un segundo. Oye Dios, ¿y para ti cuánto es $1,000,000? Pues como un penny. Y le dice el hombre, dice: pues no seas gacho, dame 3 pennies, espérame un segundo. O sea que se va a esperar ¿cuánto? 1000 años, ¿verdad?, para que reciba sus $3 millones. Entonces, Dios no es instantáneo, hay que ponernos eso en la cabeza, ¿verdad? El quinto paso, que ese nos cuesta mucho, dice el versículo 49, Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llaman al ciego diciéndole: ánimo, levántate, te llama. Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Quinto paso, obedecer a Dios. Por eso les decía que a lo mejor ese no nos va a gustar mucho. Vamos a decir: no hombre, ya estoy en el camino, tengo fe, ya hice oración, perseveré. Y el quinto vamos a decir: chin, ya no nos gustó. Obedecer a Dios. ¿A qué se refiere obedecer a Dios? Hacer lo que Dios nos pide. Sí, hacer lo que Dios nos pide. Si nosotros no estamos casados y estamos viviendo con alguien, ¿qué sería lo que Dios nos pediría? Que se casaran, ¿verdad? Para ya no estar en pecado. Vivir una vida sacramental, eso es lo que muchas veces nos cuesta trabajo, porque nuestra fe es muy pequeña o somos convenencieros, ¿verdad? A veces pensamos: no hombre, yo quiero mucho a Jesús. ¿Sí quieres mucho a Jesús? ¿Y por qué no te has casado? Pues es que estoy esperando para poder tener la fiesta. No es cierto. Si en verdad quisieras a Dios, quisieras estar todo el tiempo en gracia, ¿sí o no? Entonces, el quinto paso, ¿cuál es? Obedecer a Dios. ¿Les gustó ese paso? Sí, pero como que no muy bien se escuchó, ¿verdad? El sexto paso, fíjense, dice que el ciego dio un brinco, arrojó su manto. ¿Se imaginan cómo estaba el manto de ese ciego? Estamos hablando de que era así un desierto, yo creo parecido aquí, ¿verdad? Arizona, que era un clima seco, había polvo. ¿Se imaginan cómo ha de haber estado ese manto? Sucio. Entonces, el sexto paso, renunciar al pecado. Ya se está poniendo más difícil la cosa, ¿verdad? Renunciar al pecado. Muchas veces nosotros tenemos esa tendencia, ¿verdad?, a seguir pecando, y que es normal. ¿Por qué? Porque nuestra misma naturaleza pecadora nos inclina hacia el pecado. Pero está en nosotros el renunciar cada vez en lo que más podamos al pecado. No nos vamos a poner, ¿verdad?, como una persona que me decía hace unas semanas. Ojo, este era un servidor. Me decía: no, yo no me confieso, yo no hago esto. ¿Pero por qué no lo haces? Me decía: porque Dios sabe que yo no soy perfecto y Dios me ama así que imperfecto yo le sirvo. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil decir: no, pues es que Dios me ama y yo voy a seguir igual, que al cabo Dios me va a perdonar.
Estamos muertos, y Apocalipsis en el capítulo 3 lo dice: tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. ¿Sabían ustedes que en la Iglesia Católica es uno de los lugares donde los muertos hablan? ¿Donde los muertos alaban? ¿Sí? ¿Donde los muertos danzan? ¿Por qué? Porque decimos muchas veces: yo soy muy buen católico y soy de los que alaban y danzan y todo, pero hablas de la confesión y no quieren saber nada. Yo me confieso con Dios. No. Debemos de renunciar al pecado. ¿Y cómo vas a renunciar al pecado? Haciendo una buena confesión. En especial, mis hermanos, si somos servidores, porque nosotros somos un canal donde va a pasar la gracia. Y no debemos de tener esa mentalidad de que, ay, Dios de todos modos me va a utilizar. Sí, Dios te va a utilizar, pero tampoco no la friegues. Tampoco no la hagas, ¿verdad? Tampoco no vas a decir: ay, qué fácil, yo sigo en mi vida de pecado, sigo criticando, sigo haciendo esto, sigo emborrachándome, sigo haciendo lo otro, que al cabo Dios me ama y Dios me va a utilizar así. De eso no se trata. Por eso se llama conversión. Que tu vida cambie, no venir al grupo y seguir igual, no estar sirviendo y seguir en la misma. Ahora, levanten su mano. Ya la levantaron, ¿eh? Los que no levantaron quiere decir que tienen más tiempo. Levante su mano, ¿quiénes de ustedes comulgan? San Pablo en la carta de los Corintios dice lo siguiente: examínense cada quien cómo recibes el cuerpo del Señor, porque el que lo recibe indignamente come su propia condenación. Entonces tú puedes decir: yo soy muy bueno porque yo comulgo todos los días. Pero si no te estás confesando, en lugar de hacer una escalera para arriba, estás cavando para abajo. Porque debes de renunciar en lo más que podamos. Con esto yo no les voy a decir que yo soy perfecto. No lo soy. Sigo pecando. Yo creo, les decía hace unas semanas, yo creo peco más que ustedes. ¿Por qué? Porque lo que ya sé del Señor me hace que peque más, porque cada vez voy conociendo más, voy sabiendo cosas que son pecado que yo no sabía. Entonces a lo mejor yo puedo pecar inclusive más que todos los que están aquí juntos, porque el conocimiento de Dios puede ser un poco más grande, ¿verdad? Entonces debemos de renunciar al pecado. Debemos de renunciar al pecado, y eso es algo que no les gusta que hablen en los grupos. Eso es algo que no nos gusta. Hace unos meses estábamos en Chicago y le pregunté a la líder: ¿de qué quieres que hable, hermano? Me dice: quiero que hables de conversión. Y empecé a dar un tema sobre la conversión. Miré cómo las sonrisas se fueron haciendo caras largas. Y dije: pues ni modo, Señor, habla tú. Y voy viendo que se van enojando y se van enojando y se van enojando. ¿Y saben cómo nos damos cuenta que salieron enojados? Porque al final está nuestra mesita ahí con las cosas, pasan y ni voltean. Y yo miré a la líder muy seria y le digo: oye, le digo, pues yo creo que estuvo fuerte, porque siempre, no era la primera vez que estábamos en ese grupo, salían y todos haciendo un relajo todavía y cotorreando con nosotros, y hermano, qué bonito, y que esto y lo otro. Y le digo: oye, le digo, yo creo que como que el tema no les gustó. Me dice: pues tal vez no, dice, pero ya estuvo bueno de que nada más vengamos a querer llorar y a sentir bonito. También tienen que decirnos la verdad. Tenemos que ser conscientes de que si tú estás en las cosas de Dios, no puedes tener un pie en el mundo y otro pie con el Señor. O le entras o no le entras. No puedes ser tibio. Si te caíste, si volviste a caer en pecado, ni modo, levántate, vas, te confiesas y a volver a empezar. Y una persona me decía un día: ¿pero para qué me confieso si voy a volver a pecar? ¿Saben qué les contesté? ¿Para qué te bañas si de todos modos te vas a ensuciar?
¿Para qué te bañas si vas a ensuciar? ¿O para qué comes si sabes que vas a ir al baño? ¿Sí o no? Si eso fuera, pues todos estaríamos bien delgaditos, no comemos. ¿Para qué como? Porque de todos modos voy a ir al baño. Entonces, mis hermanos, debemos de renunciar al pecado. Debemos ya de tener esa mentalidad así tibia. Porque la palabra de Dios es bien clara. Dice, ojalá fueras frío o caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca. Y créanme, hermanos, el Señor vomita incluso obispos, vomita servidores, vomita sacerdotes. Hoy precisamente estaba leyendo en internet que el Papa Francisco le quitó el sacerdocio a un padre que lo encontraron culpable de pederasta. Por eso decimos que Dios vomita también sacerdotes y lo hace públicamente. Lo hace públicamente porque decir, tú eres un servidor tibio, te voy a vomitar. Tú eres un católico tibio, te voy a vomitar. Tenemos que ya tomar conciencia, mis hermanos, de decir, estoy en las cosas de Dios, voy a hacer todo lo que esté dentro de mis posibilidades para estar bien con Dios. Que no vamos a llegar a la perfección, no la vamos a llegar, pero debemos al menos intentarlo. Intentar, y si vuelves a caer, te vuelves a confesar y otra vez, hasta que Dios te dé la gracia de renunciar al pecado. En mi caso, fíjense, yo duré casi un año confesándome cada semana el mismo pecado. Volví a caer en el mismo pecado, semana a semana. Pero yo no me desanimé, sino que perseveré. Dije, bueno, pues algún día Dios me va a dar la gracia de entender por qué sigo cayendo en este pecado. Hasta que en un día el Padre se sentó conmigo y me dice, mira, Dios te va a perdonar la semana que entra. Dios te va a perdonar la semana que entra. Yo creo que ya llegaba, ¿verdad? No vamos a llegar como la señora, ¿verdad? Que llega y se confiesa y que le dice al Padre, Padre, pues soy la misma con lo mismo. No, la idea es avanzar. Entonces, por casi un año confesé el mismo pecado, hasta que yo creo el Padre se hartó y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a ver más allá de ese pecado. ¿Qué es lo que te lleva a pecar? Y cuando me ayudó a entender qué era lo que me hacía pecar, ¿qué creen? Fue más fácil ya renunciar a ese pecado, que era como mi pecado de casa, ¿no? El que no te puedes quitar. Para gloria de Dios, desde ese día que Él me hizo entender por qué caía en ese pecado, no he vuelto a caer en ese pecado. Caigo en otros, ¿verdad? Pero en ese no. Entonces, Dios me dio la gracia de renunciar a ese pecado. Pero es cuestión de que tú te dispongas, de que tú digas, bueno, le voy a echar ganas. Y si caigo, pues voy y me confieso. Hace unos días, en Discovery Channel dieron un reportaje de cómo atrapaban los changos allá por el sur, ¿verdad? Allá por Chiapas y todo eso. Y ni se imaginan cómo los atrapan. Agarran un coco, le hacen un agujero justo para que entre la mano del chango. Ese coco está amarrado a una palma. Le ponen un arroz o una fruta. Y ya ven cómo son los changuitos de curiosos, ¿verdad? Llega el changuito, mueve el coco, le llama la atención, mete la mano, agarra lo que está dentro y la quiere sacar y no puede. Y a mí me estaba así como que, me estaba diciendo, ¿cómo se les ocurre decir que venimos del chango, ¿verdad? Chango tarugo, abre la mano, saca la mano y se acabó, ¿verdad? No, el chango ahí estaba y se jalaba con las patas, con la cola y nomás no abría la mano, no soltaba el coco.
Entonces pasaban las horas, volvía el cazador, empezaba a jalar la cuerda, obviamente, el chango luchando, chillando para que no lo agarraran, pero chango tarugo no abría la mano, no sacaba la mano, estaba aferrado, ¿verdad?, al arroz o la fruta. Y seguía el cazador jalando, agarran al chango, cortan la soga, lo venden al circo y llega el chango al circo con todavía su coco en la mano. Fíjense, después le cortan el coco, abre la mano y se come el arroz. Pero hasta ahí fue cuando abrió la mano. Ya lo tenían en el circo. Fíjense esta comparación, ¿verdad? Ya hicimos una comparación del chango. El cazador es Satanás. El coco es el pecado. Y el chango, ¿quién cree que es? Voltea a ver al que tiene enseguida, dígale, ¿qué hubo, chango? Entonces, mis hermanos, debemos de ya dejar de ser changos, de renunciar a ese coco que nos tiene atados. Porque si no va a llegar el enemigo y nos va a agarrar con todo y chanclas y órale. ¿Por qué? Porque no soltaste tu orgullo, no soltaste tu soberbia, no soltaste tu rencor, no soltaste nada. Otro ejemplo que podemos pecar de poner cómo es el pecado. Cuando ustedes van caminando por el parque y se topan, ¿verdad?, que lleguen a pisar una graciosada de un perro, no se van como si nada y se suben al carro, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Nos limpiamos y no nos queremos llevar nada, ¿sí o no? Así debemos de ser con el pecado, no llevarnos nada, no querer nada. Querer limpiarnos completamente. Hay que hacer una buena confesión, mis hermanos, para que Dios actúe en ti. La Virgen María, en una de las apariciones en Medjugorje hace un mes, decía: de nada sirve que tú vengas si tu corazón está sucio. Y en la Escritura dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si tú te preguntas, ¿por qué no puedes ver a Dios? ¿Por qué no puedes sentir a Dios? ¿Por qué no te puedes acercar más a Dios? La respuesta es muy sencilla: tu corazón está sucio. Por eso no puedes ver o sentir o avanzar en las cosas de Dios. Séptimo paso. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Raboni, que vea. Séptimo paso: saber pedir. ¿Cuál es el séptimo paso? Dicen que nosotros no sabemos pedir. Levante su mano, ¿quién le pide a Dios paciencia? No la bajen. ¿Quiénes de ustedes tienen muchos problemas? ¿Por qué creen? Porque le piden paciencia. Porque le pides paciencia, tú le dices, ya bajen la mano, está bien. Si tú le pides paciencia, Señor, dame paciencia con mi esposa, tu esposa se te va a poner más rejega. ¿Para qué? Para que tú practiques la paciencia. No le pidas paciencia, pídele sabiduría, pídele entendimiento. Saber pedir. ¿Se imaginan si Bartimeo hubiera sido una persona así medio lujuriosa, que medio fisgón, que le gustaba ver, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Jesús le hubiera devuelto la vista? Yo creo que no. Entonces, al momento de pedir algo, tú debes de hacer algo. Si conviene para mi salvación, te pido esto, Señor. ¿Cómo vamos a pedir de ahora en adelante? Si conviene para mi salvación, te pido esto. Y si no te lo da, dale gracias. ¿Por qué?
porque Dios no te está dando algo que te va a llevar a que te condenes. ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, que me gane la lotería? Y dice el Señor, si con dinero no te acercas, sin dinero menos. Entonces, el séptimo paso, saber pedir. Octavo paso, lo encontramos en el versículo 52. Dice, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Octavo paso, convertirse en testigo y dar testimonio. Si Dios ha hecho algo en ti, debes de dar testimonio. La vez pasada que estuvimos aquí, venía mi esposa, pero venían mis hijos. Les hablamos sobre qué era mi vida, qué fue nuestra vida antes de conocer al Señor. Y crean que no es fácil venir a pararse y decir, yo fui esto, yo fui aquello, yo fui lo otro. Yo creo que los que han dado testimonio alguna vez me podrán entender. Pero sin embargo debes de dar testimonio de lo que Dios hizo en ti. Porque si no, le estás robando la gloria a Dios. Y muchas veces no damos testimonio por miedo. Ay, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? No, debemos ya de entrarle bien. Porque muchas veces, queridos hermanos, venimos y nos pasa como aquel hombre que oraba a Dios y le decía, Dios mío, quítame las telarañas. Y se iba. Y luego a los 2 meses volvía a venir y decía, Dios mío, quítame las telarañas, no me dejan ver. Y Dios se las quitaba. Así como a la 5ª vez, una persona que estaba a un lado de él, que empezó a decir, Dios mío, quítame las telarañas. La persona le dijo, Señor, ya no le quites la telaraña, mátale la araña. Entonces hay que pedirle a Dios que nos mate la araña, ¿verdad? Para que lleguemos al fondo de eso. Si nosotros logramos estos 8 pasos, yo se los aseguro que vas a lograr la sanación. ¿Cuál es el paso que estás batallando? Solamente tú lo sabes. Si es renunciar al pecado, si es obedecer a Dios, si es perseverar. ¿Cuál es el paso con el que tú estás batallando? Pídele a Dios esa gracia. Dios te va a dar algo que a ti te convenga. Dios no te va a dar algo que no te convenga. Entonces, que no sea siempre venir a lo mismo, a llorar un ratito, a aligerar la conciencia, me voy, sigo la semana igual, el viernes voy y lloro y ya me sentí bien. No, debemos en la medida que podamos pedirle a Dios que nos dé la gracia de ir renunciando poco a poco al pecado para que podamos sanar. No hay que seguir a Dios por sentir bonito, no hay que seguir a Dios por gozarnos, hay que seguir a Dios por sanar. ¿Quién dice amén? Gracias por visitar nuestro canal. Si te gustó el video, te invitamos a que lo compartas para que sea de bendición para muchos más. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. También te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.